Norma ACTM G59, metodología estándar para la medición de cálculos potenciodinámicos. Esta metodología describe un procedimiento experimental para las medidas de resistencias de polarización, las cuales pueden ser usadas para la calibración de equipo y verificación experimental de la técnica. Esta técnica puede proveer potenciales de corrosión reproducibles y mediciones de resistencia a la polarización potenciodinámica. La resistencia a la polarización se puede atribuir a la tasa de corrosión general de los metales en o cerca de su potencial de corrosión. Las mediciones de resistencia a la polarización son una forma precisa y rápida de medir la velocidad de corrosión general. El equipo es un matraz de fondo redondo de 1 litro de capacidad modificado para permitir la adición de un gas inerte, un termómetro y electrodos, un potenciostato capaz de variar el potencial a un escaneo constante y medir la corriente necesitada, un método para grabar la variación potencial y los resultados de la corriente. Como también se debe saber que el equipo debe estar calibrado justamente antes de que se empiece con el procedimiento experimental de la técnica. Procedimiento experimental. La solución de prueba es sulfato de sodio. Debe ser preparado como la Sociedad Americana de Química lo indica. La celda estándar requiere 900 ml de la solución. La temperatura debe estar dentro de 30 grados Celsius. La celda de prueba es purgada a 150 centímetros cúbicos sobre minuto con oxígeno sin impurezas. La purga inicia al menos 30 minutos antes de la inmersión de la prueba. La purga continúa durante la prueba. El electrodo de trabajo debe ser preparado como se detalla en la norma G5. El experimento debe comenzar con 1 hora de preparación del electrodo. La preparación incluye pulido secuencial en húmedo con papel de 240 y 600 carburo de silicio. Inmediatamente previa a la inmersión del espécimen, es desengrasado con un solvente como acetona y enjuagado con agua destilada. Se transfiere la muestra de prueba a la celda de prueba y coloca la punta de la sonda Lugin de 2 a 3 milímetros de la superficie del electrodo de prueba. El diámetro de la punta no debe ser superior a 1 milímetro. Se graba el potencial de corrosión después de 5 y 55 minutos de la inmersión. Aplicar un potencial de 30 milivolts más negativo que el que se obtuvo a los 55 minutos de la corrosión de potencial. 1 minuto después de la aplicación del potencial 30 milivolts, iniciar la exploración de potencial anódico a una velocidad de 0.6 volts por hora, registrar el potencial y la corriente continuamente, terminar el barrido de potencial 30 milivolts más positivo que el potencial de corrosión a los 55 minutos. Se traza una curva de polarización como un diagrama lineal de densidad potencial corriente, determinar la resistencia de polarización como la tangente de la curva en I igual a 0. Por consecuencia, esta norma puede ayudar a derivar dos prácticas de corrosión normalmente vistas en el laboratorio, lo que son curvas potenciodinámicas y LPR, resistencia lineal de polarización. Resistencia a la polarización lineal. La resistencia a la polarización o polarización lineal es una de las técnicas electroquímicas que ha sido más utilizada en los últimos 50 años. Con el paso del tiempo se han desarrollado herramientas experimentales que son más complejas que la RP, aportando información mecánica. El conocimiento de las limitaciones de la resistencia a la polarización y de sus ventajas resultará en un uso correcto y una clara interpretación de los resultados que se obtengan al aplicar esta técnica en sistemas simples y complejos. En la gráfica se observa que para materiales diferentes es necesario aplicar diferente voltaje para aumentar su densidad de corriente de corrosión, siendo que para el acero D2 se requiere un valor más negativo para aumentar su densidad de corrosión y para el bronce se requiere de un valor menos negativo para aumentar su densidad de corriente. La pasivación en el acero D2 se presenta en un valor aproximado de menos 0.63 volts, para el acero H13 en menos 0.62 volts y para el bronce en menos 0.15 volts, teniendo también un efecto transpasivo a un valor de menos 0.62 volts para el acero D2, menos 0.6 volts para el acero H13 y menos 0.12 volts para el bronce. Con los datos obtenidos de las gráficas se procede a realizar el cálculo de la velocidad de corrosión para el acero D2, acero H13 y bronce. Como se presenta en las siguientes diapositivas el resultado de las operaciones que realizamos. Curvas potenciodinámicas. Las curvas de polarización muestran la interdependencia entre el potencial del electrodo
y la intensidad de corriente. Las curvas de polarización pueden determinarse aplicando una corriente constante y midiendo el potencial, repitiendo este procedimiento para diversos valores de corriente y midiendo en cada caso el nuevo potencial alcanzado. Otra forma de determinar la relación de estos dos es aplicando un potencial constante y determinando la forma en que varía la corriente. Las medidas realizadas se representan graficando la corriente resultante en función del potencial aplicado. Dicho gráfico se denomina polarización potenciodinámica. Con potenciales menor a el potencial de corrosión obtendremos corrientes catódicas. Para mayores potenciales de corrosión, corrientes anódicas. Montaje de la celda. La celda consiste de 3 electrodos, un electrodo de trabajo, el cual es el material a evaluar que va conectado a la terminal identificada WE más RE2 en el potenciostato, un electrodo de referencia, normalmente se utiliza un electrodo de Calomel que va conectado a la terminal identificada como RE1, y un contraelectrodo, usualmente puede ser grafito o de platino. En las gráficas se observa que distintos materiales reaccionan de manera diferente cuando se les aplica un voltaje, siendo que para el zinc el valor del voltaje debe ser más negativo para que ocurra un aumento en su densidad de corrosión, seguido del aluminio, acero 18 y la aleación bronce-aluminio, a los que respectivamente se necesita aplicar un voltaje menos negativo. También se puede observar que el zinc se pasiva a un valor aproximado de menos 1.1 volts, mientras que el aluminio a menos 0.8 volts, el acero 18 a menos 0.6 volts y la aleación de bronce-aluminio a menos 0.25 volts. Los efectos transpasivos se presentan en valores de menos 0.5 volts para el zinc, menos 0.25 volts para el aluminio, menos 0.2 volts para el acero 18 y más 0.25 volts para la aleación de bronce-aluminio. Se procederá a calcular la velocidad de corrosión con los datos arrojados en las gráficas, en este caso para el acero 18 y el aluminio.